Saludos y bienvenidos a la primera parte de la lección número 22 de nuestro curso de geometría. Al final de la lección anterior definimos dos conceptos, lo que se llama el interior de un triángulo y el exterior de un triángulo. Vamos a comenzar hoy con un teorema que tiene que ver con un punto localizado en el interior de un triángulo. Y el teorema dice así: si desde un punto situado en el interior de un triángulo parten dos segmentos hasta dos de los vértices de ese triángulo, entonces la suma de las medidas de los dos lados o de los lados del triángulo que no contienen a los dos vértices, esos hasta donde llegan esos segmentos que parten desde ese punto interior, será mayor que la suma de las medidas de esos segmentos que parten desde ese punto en el interior de ese triángulo. Bueno, aquí tenemos la demostración. Comenzamos diciendo más o menos una explicación de lo que tenemos, que lo vamos a ilustrar en la figura correspondiente. Dice: sea P un punto en el interior de cierto triángulo ABC. Bueno, pues aquí tenemos el triángulo ABC, este que está aquí. Y tenemos este punto P que está claramente en el interior de ese triángulo ABC. Y desde él parten estos dos segmentos, el PA y el PB, hasta esos dos vértices del triángulo. Entonces el teorema lo que dice, y que es lo que vamos a tener que ver, que si yo sumo la medida de este lado, que no contiene a los dos vértices, contiene nada más que uno, ¿verdad?, más la medida de este otro, se ve que tampoco contiene a los dos vértices hasta donde llegan esos dos segmentos, esa suma de esos dos segmentos, de las medidas de esos dos segmentos, va a ser mayor que la suma de las medidas de estos dos segmentos, el PA y el PB, los segmentos que partían desde ese punto en el interior del triángulo hasta esos dos vértices del triángulo, ¿ves? Y eso es lo que dice esa primera oración, ¿verdad?, ese primer parrafito que está aquí. Bueno, dice ahora que consideremos este segmento PQ en esta línea. PQ es este segmento, este que está aquí, desde aquí hasta aquí, en la línea AQ. La línea AQ está claro que pasa por aquí. Y que aquí le aclaro que se puede llamar también la línea AP, porque también contiene el punto P. O sea, no es lo mismo decir la línea AQ, porque contiene los puntos A y Q, que decir la línea AP, porque contiene los puntos A y P. Bien. Entonces, mire, yo digo que si yo sumo la medida de estos dos segmentos, la de medida del segmento AC, este que está aquí, más la medida del segmento CQ, este que está aquí, perdón, aquí hasta aquí, eso va a ser mayor que si sumo la medida del segmento, que si tomo, perdón, la medida del segmento desde A hasta Q. ¿Por qué será cierto eso? Porque recuerde que la distancia más corta entre dos puntos, por ejemplo entre los puntos A y Q, es la medida del segmento que los conecta, ¿verdad?, que los tiene a ellos como extremos. Así que esa es la distancia más corta. Así que si yo cojo este otro camino, el que va desde A hasta C y después el que va desde C hasta Q, la suma de esas dos distancias va a ser más grande que la distancia más corta, que es posible que es la de este segmento, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿sí? Y eso por la razón que le acabo de decir, la distancia más corta entre dos puntos. Pero entonces yo podría llamar a la medida del segmento AQ, la medida de este segmento desde A hasta Q, como la suma de la medida de este segmento AP, este que va desde aquí hasta aquí, más la medida de este segmento PQ, que es el que va desde aquí hasta aquí, ¿sí? Porque hay un postulado también que se llama el de la suma de los segmentos componentes, que dice que si usted tiene un segmento, como es el AQ, yo puedo tomar su medida como la suma de este pedazo, este primer segmento, más este otro segmento, ¿ves? La medida de un segmento es la suma de los segmentos, la medida de los segmentos que lo componen, y eso es lo que tenemos aquí, ¿ves? La medida de AQ es la suma de la medida de este segmento más la medida de este otro, ¿ok? Bueno, pues por la misma razón, vamos a continuar acá arriba. Por la misma razón, fíjense, si yo tomo la medida del segmento BQ más la medida del segmento QP, eso me va a dar más grande que la medida del segmento PB. Vamos a ver si es verdad. Fíjense que la medida del segmento PB, esto último que está aquí, va a ser esta medida, desde P hasta B, esto.
Pues dice que eso va a ser, lo de acá va a ser más grande que esto. Vamos a ver, porque esto sería la medida del segmento BQ más el segmento QP, exactamente. La distancia más corta entre P y Q, entre P y B, perdón, P y B, es la medida de este segmento que va desde P hasta B. Pues si yo cojo este otro camino, desde B hasta Q y después desde Q hasta P, eso va a ser más grande que la distancia que se recorre aquí, ¿verdad? La suma de este segmento más la suma de este segmento, la medida de este segmento va a ser mayor que la medida de este segmento. Y eso es lo que decimos aquí, ¿verdad? Nuevamente porque la distancia más corta entre dos puntos es la medida del segmento que los tiene como extremo. Así que esto es cierto. Vamos a marcarlo como 2. Bueno, pues entonces, mire, en álgebra elemental usted estudió un teorema, una propiedad de los números reales, cuando estudiamos las desigualdades allá en álgebra elemental, que decía que si un número como es este es más grande que otro número, y este otro número es más grande que este otro número, entonces si yo sumo los números más grandes, este número y este número que son más grandes, estos números de acá, el resultado va a ser más grande que si sumo los números más pequeños. ¿Ven? Así que luego hago un teorema de álgebra elemental. Lo que dice 1 y lo que dice 2, tenemos lo siguiente. Tenemos que, miren, si yo sumo esto que está aquí, la medida de AC, la medida del segmento AC, más la medida del segmento CQ, más, y sumo estos también, la medida de BQ, más la medida de QP. Si sumo los dos más grandes, es que estos dos son más grandes que lo que está acá, pues eso me va a dar, esa suma de estos dos más grandes, me va a dar también más grande que si sumo estos dos de acá, ¿verdad? La medida de AP más la medida de PQ más la medida de PD. ¿Okay? Y vamos a llamar esta desigualdad número 3. ¿Okay? Bien, pero del diagrama anterior este diagrama que estamos usando en la demostración de este teorema, vemos lo siguiente. Vemos que la medida de CQ más la medida de BQ, mira, la medida de CQ de este segmento más la medida de BQ de este segmento da la medida de este segmento completo, ¿verdad? Por aquello de el axioma o el postulado de los segmentos componentes de un segmento completo, ¿verdad? Va a dar lo mismo que la medida de CB. ¿Okay? Vamos a verlo otra vez. La medida de CQ más la medida de BQ va a dar lo mismo que la medida del segmento completo CB. ¿Okay? Y esto que está aquí, mírelo aquí. Esa suma de, de las medidas de esos dos segmentos, mírala aquí. La medida de CQ más la medida de BQ. Así es que yo podría, en esta desigualdad, sustituir esta suma por este valor, porque es lo mismo, es igual. Luego, por sustitución de esto, que vamos a llamar 4, en 3, en esta desigualdad grande, tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Que la medida de AC, esto que está aquí, más esto que está aquí asociado con la ley asociativa de la suma, que dice aquí por sustitución que es esto, la medida de CB
más la medida de QP va a ser mayor que la medida de AP más la medida de PQ y más la medida de PB. ¿Okay? Entonces, en esta desigualdad, fíjense que yo tengo la medida de PQ o de QP, que es lo mismo, ¿verdad? Para lo mismo decir segmento PQ que segmento QP en los dos lados de esa desigualdad. Pues había un teorema también estudiado en el álgebra elemental que decía, si usted tiene una desigualdad, y el teorema se llama la ley de suma de las desigualdades, yo puedo sumar lo mismo en los dos lados, ¿verdad? Pues entonces, por la ley de suma de las desigualdades, ¿qué podemos hacer? Podemos sumar negativo medida de PQ, que dicho sea de paso es lo mismo que el negativo de la medida del segmento QP, en ambos lados, vamos a llamar esto 5, obteniendo lo siguiente. Bueno, pues si yo resto la medida de QP, que es lo mismo que la medida de PQ, en ambos lados, esto se iría del lado izquierdo de esa desigualdad y esto se iría del lado derecho de esa desigualdad, y nos quedaría la medida de AC más la medida de CB será mayor que la medida de AP más la medida de PB. El segmento PB, porque reste de ambos lados esto. Se fue y queda lo otro. Bien. Bien. Y fíjense que entonces, esta desigualdad que está aquí es precisamente lo que yo quería demostrar. Miren, que la medida de AC más la medida de CB me dio mayor que la medida de AP más la medida de PB. Y eso es lo que decía el teorema. Bueno, pues continuamos con esto en la segunda parte de esta lección. Nos vemos ya mismo.